Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. León Tolstoy dijo que la felicidad es una alegoría, la infelicidad una historia. Muchos escritores coinciden en que la felicidad no es el mejor de los estados para escribir. La historia de la literatura está llena de melancolía, desdicha y fatalidad, personajes que buscan la felicidad la mayor de las veces en vano. La felicidad brilla por su ausencia en las letras universales. El deseo, la nostalgia y la memoria están plagados de sentimientos felices. No así el presente. Los momentos de dicha y alegría se esfuman rápidamente. Son instantes transitorios que dejan una sombra que perseguimos incesantemente, inútilmente. La felicidad es un estado de satisfacción momentáneo que vive en el deseo de permanencia. Todas las familias felices se parecen, pero las desdichadas lo son cada una a su manera. Gran frase de Tolstoy que, como usted sabe, inicia la novela Ana Karenina. Parece que apunta a una respuesta sobre la poca fortuna literaria de la felicidad como tema. Hoy hablaremos de felicidad y desdicha en las letras. La felicidad no es un episodio ocasional del drama general del dolor, escribió Thomas Hardy, a modo de advertencia. Quédese aquí. Hablaremos de felicidad y de desdicha. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues aquí, en la otra aventura. He pensado que cuando fumaba era feliz. Se entiende, la felicidad no existe. No soy tonto, nada más faltaba que yo fuera a pensar en la felicidad y esas patrañas. Me refiero a que la compañía del humo, el orden de los cigarrillos en el paquete recién abierto, el olor de la primera fumada, me hacían sentir bien, incluso melancólico, porque se sabe, a veces la felicidad atraviesa por la neblina de una extraña tristeza. Esos detalles mejoraban mi vida, como si tuviera más ilusiones y más sueños que perseguir. Vayamos pues tras esa emoción siempre en fuga. Decía Jules Renard, hay momentos en que todo va bien, no te asustes, no duran. El escritor Antonio Lobo Antúnez ha dicho que escribir es como una droga. Se empieza por puro placer y acabas organizando tu vida como los drogadictos en torno a tu vicio. Eso hice yo con esto, con el cigarrillo, durante años. Presento mis credenciales. Fumé el primer cigarro a los 14 años. Me lo ofreció el satánico Hernández en la calle donde jugábamos fútbol y dibujábamos en el aire nuestros primeros sueños inalcanzables, como por ejemplo jugar en las infantiles del Necaxa. La primera jalada del humo pasó por mi garganta como una llamarada y tosí como si fuera a escupir el paladar y la campanilla. No volví a abandonar el cigarrillo durante los próximos 36 años. Fumé cigarros Bali, Baronet, Commander, Record, del Prado. Y un día abrí la puerta triste de los Marlboro Light. Me quedé a vivir adentro muchos años. Fui capaz de hurgar en el bote de basura de un estudio a las 4 de la mañana para sacar una bacha y darle 2 fumadas. Fui capaz de salir bajo la lluvia a la 1 de la mañana a comprar una cajetilla. Fui capaz de fumar en la cama después del amor. Fui capaz de fumarme 45 cigarrillos al día. Es decir, organizaba todo en torno a ese vicio. Nada tenía sentido si no pasaba por la casa la dama oscura de la nicotina. Vengo de una familia de fumadores, todos de campeonato, salvo mi madre, que podía fumarse 5 o 6 cigarros. Casinos. Solo rompía su disciplina cuando mi padre hacía una de las suyas, pero ese es otro cuento. Mi papá fumaba sin parar, un tiempo Raleigh sin filtro, en otra época Lucky. Al final de sus días fumaba unas cosas espantosas que se llamaban More, unos pitillos delgados y oscuros que sabían a rayos. Siempre que recuerdo una escena familiar hay humo en ella, mucho humo y ceniceros atestados de colillas, cajetillas vacías arrugadas como una cordillera en honor a la adicción. La noche en que a mi madre la reventó una embolia, cuando entré a su cuarto de anciana moribunda de 90 años, lo primero que vi fue un cigarro encendido en un cenicero. No miento, ahí estaba la línea delgada de humo ondulante buscando el techo, la última bocanada que aspiró mi mamá.
Mis hermanas fumaron sin parar durante años. Una de ellas rompió todos los récords y llegó a fumarse 50 cigarrillos al día. Cuando se iba a bañar, antes de tomar el jabón, buscaba los cigarros. Prendía uno, lo ponía en el pretil y cada 2 minutos sacaba la cabeza de la regadera para dar una jalada. Ya lo dije, de campeonato. Creo que yo batí todos los récords. Una noche de locura en casa de mi amigo Guillermo Fadanelli, fumé sin pausa, con rabia y furor. La noche pasó sobre nosotros y la luz del día me sorprendió prendiendo el último cigarrillo de la mañana. Hice una cuenta mental y supe que el día anterior, con su noche completa, yo había fumado 70 cigarros. Dejé de fumar de un día para otro. El último cigarrillo me lo fumé en la entrada del Hospital ABC de Observatorio antes de una resección para retirar 2 pequeños tumores cancerosos en la vejiga. Descuiden, esta nota no tendrá un final ejemplar, nada de eso. Nomás faltaba que enturbiara esto con la miel de una lección de vida o con un consejo edificante. Recuerdo que en una mesa de lectores y admiradores, Jaime Sabines contó que cuando dejó de fumar, puso sus cigarros delicados, sin filtro, en la parte más alta de un armario. Eso lo tranquilizaba y, por paradójico que suene, lo alejaba del tabaco. Hice lo mismo. Dejé mis Marlboro con su encendedor Bic arriba de un librero. Pasaron los años, 15 años. Abandonar el cigarro puede ser mucho más cruento que dejar al amor de tu vida. Repito que cuando fumaba era feliz. Así pasa con algunas cosas de la vida. Te hacen un daño espantoso, pero también te hacen feliz. Cuando mi hijo prende un cigarrillo, el olor de la primera fumada, solo la primera, me recuerda mis días de fumador empedernido y la juventud perdida. De la mesa de novedades. Mire usted lo que nos ha hecho llegar la editorial Crítica. Este libro verdaderamente interesante de Ernst Gombrich, Breve Historia Ilustrada del Mundo. No es un manual usual, es la historia de la humanidad narrada por uno de los mayores divulgadores del siglo XX. Un libro que ya forma parte de los cánones y que abarca desde la Edad de Piedra hasta la era atómica. Escrito en un tono exento de formalismos y la rigidez de los textos académicos, esta nueva edición cuidadosamente elaborada e ilustrada ocupará un lugar importante en las estanterías familiares durante muchos años. Ernst Gombrich, Breve Historia del Mundo, es un libro para leer de a poco, del final al principio o empezar por la mitad. Un libro notable. Y Salamandra nos ha hecho llegar El vuelo de la cometa, de Laetitia Colombani. Hemos presentado ya aquí alguna vez un libro de ella. 5 años después de La trenza, su primera novela, publicada en más de 40 idiomas y de la cual se han vendido más de 2 millones de libros, Laetitia Colombani vuelve a los mismos escenarios para ofrecernos un relato inolvidable y reparador sobre 3 mujeres excepcionales que, aunque de edades muy distintas, comparten un carácter luchador e inconformista que las lleva a batallar sin concesiones contra la lacerante discriminación femenina de un país, la India, sumido aún en la tiranía de las castas milenarias. El vuelo de la cometa, Laetitia Colombani, publicado por Salamandra. Hemos hablado y hemos dedicado la emisión de este programa a la melancolía, pues les presento a un gran melancólico, Fernando Pessoa, como Bernardo Suárez, y este libro que es un clásico, El libro del desasosiego, un libro extraño, profundo, de grandes reflexiones sobre la infelicidad, la melancolía y ese momento en el cual no sabemos bien a bien quiénes somos. El libro del desasosiego, Fernando Pessoa, publicado por MC. Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, Pepto-Bismol cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. María tallaba y el piso no le brillaba. Salvo Multiusos dejará tus pisos limpios y brillantes. Y la ropa lavaba y la mancha no le quitaba. Salvo Multiusos sacará las manchas de grasa y dejará tu ropa limpia y fresca. Y también elimina 99% de bacterias en superficies. La boca está llena de bacterias invisibles. Y si no te proteges, pueden poner en riesgo tu salud. Por eso, los expertos de Oral-B desarrollaron la nueva Oral-B Detox, que elimina bacterias peligrosas. Oral-B, contribuyendo por un México con una salud bucal 100%. Si el estrés hace que la cabeza te retumbe, Sedalmerc te levanta.
Su fórmula con paracetamol y cafeína alivia a partir de 10 minutos los dolores de cabeza y la migraña. Recupérate con Sedalmerc Max. Dicen que quien quiere escribir sobre felicidad termina por escribir una utopía. El escritor británico Aldous Huxley encontró el título para su más célebre novela en un discurso pronunciado en La Tempestad de Shakespeare. Un mundo feliz es la reconocida ficción futurista en la que Huxley lleva al extremo la lógica capitalista que percibió al emigrar a Estados Unidos. En la novela se presenta un mundo de habitantes sin defectos, donde todo el mundo está conforme y está prohibida la tristeza. Así como usted lo oye, prohibida la tristeza. Los humanos son creados en serie y en laboratorios y asignados a una clase social a través de un sistema de castas. Theodor W. Adorno dijo acerca de esta novela: es la racionalización del pánico con el que el intelectual reacciona al trauma de una maquinaria donde la relación de mercancía lo envuelve todo. Esto dijo Adorno. La estandarización de la conciencia y los humanos, producidos en serie, forman una especie de paraíso artificial que se torna en un único campo de concentración. No es casualidad que Huxley nombrara a sus personajes marginales e inconformes con el sistema, Lenin a Crown y Bernard Marx, en clara relación a los teóricos del socialismo. Esta distopía sobre un sistema clasista racionalizado a escala planetaria, pone sobre la mesa los alcances de una lógica de la felicidad en la que todos los fines son sustituidos por medios, sobre el culto de los instrumentos separados de todo destino objetivo. Hoy, a más de 80 años de su publicación, toman especial relevancia las observaciones que proyecta Huxley sobre los fenómenos existentes en los primeros días del capitalismo americano. El lema de esta sociedad estandarizada es la siguiente: comunidad, identidad y estabilidad, máxima que podría parecer inofensiva, pero que, con las meticulosas descripciones de Huxley, se revela su verdadero significado. Individuos incondicionalmente subordinados al funcionamiento del todo, la anulación de las diferencias individuales y el final de toda dinámica social. Entre los métodos de control que aparecen en la novela destaca la droga soma, una sustancia sin consecuencias dañinas que induce el sueño y cura la tristeza. Se puede leer en la novela que un solo gramo de soma cura hasta 10 sentimientos melancólicos. Quizás necesitaríamos un poco de soma en nuestros días. La obra del escritor inglés pone el dedo sobre la llaga de una sociedad que valora sobremanera lo material y lo privado en detrimento de la misma naturaleza humana. Un mundo feliz es una advertencia que ha viajado por el tiempo sin ser escuchada como el vaticinio que es sobre los límites de la sociedad mercantil que, apelando a la felicidad y a la satisfacción personal, ha ido minando las bases de la misma civilización occidental. Hay diversas ediciones de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Yo creo que la más accesible se encuentra en De Bolsillo. Lea esta utopía, o como se dice hoy, esta distopía. El escritor argentino Abelardo Castillo escribió que la literatura está cargada de fatalidad y de tristeza. ¿Por qué? La vida no es siempre fea. Lo que pasa es que en el fondo la literatura es un conjuro contra la infelicidad y la desdicha. La gente quiere ser feliz, pero la felicidad no hay que escribirla, hay que vivirla, o por lo menos intentar vivirla. En la literatura se pone el deseo, la nostalgia, la ausencia, lo que se ha perdido o no se quiere perder. Por eso es tan difícil escribir una buena historia feliz. Se ha dicho que el origen de la sonrisa viene de mostrar los dientes en señal de desconcierto e inconformidad ante la presencia de un adversario. El gesto asociado con la felicidad nos da así señales dobles que pueblan los rostros de misterio.
León Tolstoy publicó en 1877 Ana Karenina, un retrato de la alta sociedad rusa de finales del siglo XX. Es la historia de una joven que desafía a la sociedad aristócrata, huyendo con su amante en una novela trágica y realista, contemporánea a su símil francés Madame Bovary. ¿Alguna vez fueron felices Ana y Vronsky? Las descripciones de situaciones y personajes que logra Tolstoy forman un fresco de la sociedad rusa, donde el cristianismo y una sociedad envenenada mantiene sonrisas falsas en todos los rostros. Uno de los autores que mejor ejemplifican la fuerza creativa de la melancolía en oposición a la felicidad fue Cesare Pavese. En El oficio de vivir, el diario publicado por Pavese, escribió esto: la vida yo no la he pedido. Pavese decía que no había nada que hacer para levantar su alma de la postración enferma de sueño que le aquejaba. En un texto titulado Retrato de un amigo, que forma parte del libro Las pequeñas virtudes, la escritora Natalia Ginzburg recuerda al melancólico Pavese de esta forma. Dice Ginzburg: durante muchos años no quiso someterse a un horario de oficina, aceptar una profesión definida, pero cuando consintió en sentarse ante una mesa de oficina, se transformó en un empleado meticuloso y en un trabajador infatigable, y aún se reservaba un amplio margen de ocio. Hacía sus comidas a toda velocidad, comiendo poco, y no dormía nunca. En ocasiones estaba muy triste, pero nosotros pensábamos durante mucho tiempo que se curaría de esa tristeza cuando se decidiera a hacerse adulto, porque la suya nos parecía una tristeza como de muchacho, la melancolía voluptuosa y distraída del que aún no pisa la tierra y se mueve en el mundo árido y solitario de los sueños. A veces, de noche, venía a vernos. Se sentaba pálido con su bufanda al cuello, se retorcía los cabellos y arrugaba una hoja de papel. No pronunciaba en toda la velada una sola palabra, no respondía a ninguna de nuestras preguntas. Al fin, de pronto, cogía el abrigo y se marchaba. Humillados, nos preguntábamos si nuestra compañía le había desilusionado, si había tratado de tranquilizarse a nuestro lado sin conseguirlo, o si por el contrario, no pronunciaba en toda la velada una sola palabra, no respondía a ninguna de nuestras preguntas de la suya. Cuenta Ginzburg que durante sus últimos meses, Pavese aseguraba que no había ya ningún secreto en él mismo ni en quienes lo rodeaban que mantuviera viva su curiosidad. El aburrimiento y el desprecio por la vida cotidiana lo llevaron al suicidio en una veraniega tarde en Turín. De la poesía de Pavese hay muchas versiones. Yo tengo aquí una, en una traducción de Elvira de Angelis. La poesía de Pavese, no se la pierda. Es una gran poesía. Y El oficio de vivir, un gran libro sobre un gran melancólico. El pensador y político romano Lucio Anneo Séneca fue senador durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Gran orador, Séneca fue una figura política predominante y una mente incómoda a los poderosos en la era imperial romana. Es el máximo representante del estoicismo. La verdadera felicidad, decía, no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. Séneca vivió en una época amoral y antiética, por decirlo así, la decadencia del imperio. Escribió sobre la felicidad poco antes de morir, por mano propia. Nerón, su antiguo alumno, lo había condenado a muerte, por lo que el filósofo prefirió suicidarse cortándose las venas para sumergirse en una bañera. Hemos traído a esta sección el gran inicio de este clásico, su primer capítulo, la opinión común y el acierto. Nos advierte sobre los peligros que acechan en la búsqueda de la felicidad. Escuche a Séneca y su inteligencia milenaria. Todos los hombres, hermano Galeón, quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida, van a tientas y no es fácil conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente se la busque. Si ha errado el camino, si éste lleva un sentido contrario, la misma velocidad aumenta la distancia. Hay que determinar, pues, primero lo que apetecemos.
Luego se ha de considerar por dónde podemos avanzar hacia ello más rápidamente y veremos por el camino, siempre que sea el bueno, cuánto se adelanta cada día y cuánto nos acercamos a aquello que nos impulsa un deseo natural. Mientras cerremos de acá para allá sin seguir a otro guía que los rumores y los clamores discordantes que nos llaman hacia distintos lugares, se consumirá entre errores nuestra corta vida, aunque trabajemos día y noche para mejorar nuestro espíritu. Hay que decidir, pues, a dónde nos dirijamos y por dónde, no sin ayuda de algún hombre experto que haya explorado el camino por donde avanzamos, ya que aquí la situación no es la misma que en los demás viajes. En estos hay algún sendero y los habitantes a quienes se pregunta no permiten extraviarse. Pero aquí, el camino más frecuentado y más famoso es el que más engaña. Nada importa, pues, más que no seguir como ovejas el rebaño de los que nos preceden, yendo así no a donde hay que ir, sino a donde se va. Y ciertamente nada nos envuelve en mayores males que acomodarnos al rumor, persuadidos de que lo mejor es lo admitido por el asentimiento de muchos, tener por buenos los ejemplos numerosos y no vivir racionalmente, sino por imitación. De ahí esa aglomeración tan grande de personas que se precipitan unas sobre otras. Lo que ocurre en una gran catástrofe colectiva cuando la gente misma se aplasta. Nadie cae sin arrastrar a otro y los primeros son la perdición de los que siguen. Puedes verlo suceder en toda vida. Nadie yerra solo por su cuenta, sino que es causa y autor del error ajeno. Es dañoso, pues, apegarse a los que van delante, y como todos prefieren creer que juzgar, nunca se juzga acerca de la vida, siempre se cree, y nos perturba y pierde el error que pasa de mano en mano. Perecemos por el ejemplo de los demás. Nos salvaremos si nos separamos de la masa. Pero ahora la gente se enfrenta con la razón en defensa de su mal. Y sucede lo mismo que en los comicios, en los cuales los mismos que han nombrado a los pretores se admiran de que hayan sido nombrados cuando ha mudado el inconstante favor. Aprobamos y condenamos las mismas cosas. Este es el resultado de todo juicio que se falla por el voto de la mayoría. En 1929, Sigmund Freud publicó El malestar en la cultura. En una página de este ensayo, Freud declaró imposible la felicidad. Dice el padre del psicoanálisis que lo que el individuo debe abandonar para vivir en sociedad es, y siempre en aumento, sus deseos, ya que toda cultura se edifica sobre la renuncia a los instintos. Y puesto que la infelicidad nos amenaza en todas partes, en nuestro cuerpo, en la naturaleza, en nuestras relaciones con los demás, Freud saca la siguiente conclusión. Escúchela usted. No entra en los planes de la creación que el hombre sea feliz. Lo que llamamos felicidad en su sentido más estricto resulta de una satisfacción más bien repentina de necesidades que han llegado a un alto grado de tensión. Y por su propia naturaleza, solo es posible en forma de fenómeno episódico. La idea de felicidad en el siglo XX tuvo dos caminos principales, por decirlo así. Mientras que en los países democráticos la felicidad parece haberse traducido en el apetito desenfrenado de los placeres y la satisfacción de los mismos, en los regímenes totalitarios la felicidad estaba pensada como la bienaventuranza impuesta para todos. Como escribió el filósofo francés Paul Bruckner, el siglo XX nos dejó como enseñanza que poniéndose al servicio de una visión política, la felicidad se convirtió en un instrumento infalible para la matanza. En el año 2012, la ONU declaró el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. Hágame usted el favor. Proclamando que la felicidad y el bienestar son aspiraciones y objetivos universales en todo el mundo. Y defendiendo la importancia de su reconocimiento en materia de objetivos de las políticas públicas. Empresas multinacionales como Coca-Cola o la OCDE han querido contribuir con estándares de medición de la felicidad en las naciones. Economistas de gran reputación
el británico Richard Layard, autor del libro La felicidad, Lecciones de una nueva ciencia, aseguran que la felicidad puede medirse. Ante esta tendencia de hacer de la felicidad el gran objetivo de la vida, valdría preguntarse, ¿por qué hay que ser felices? Pregúnteselo usted ahí en su casa. ¿Por qué esta recomendación cobra forma imperativa? ¿Qué podríamos decirle a quienes confiesan lastimosamente no lo consigo? Freud, precisamente, escribió en el año de 1917 el ensayo Duelo y Melancolía. Allí describió este malestar como un ánimo sombrío, una condición que hace al individuo perder el interés por el mundo y le vuelve incapaz de amar y de dominar sus propios sentimientos. La melancolía, escribió Freud, fomenta el odio hacia sí mismo y provoca una pérdida de autoestima. A diferencia de quien atraviesa por un periodo de duelo, el sujeto melancólico no sabe bien qué es lo que ha perdido y por ello no conoce la causa de su dolor. El melancólico, nos dice Freud, no puede aceptar la pérdida, seguir con su vida y superar los sentimientos ambiguos de la culpa. Yo siempre recomiendo aquí esta gran biografía de Freud, Una vida de nuestro tiempo, publicada por Paidós y cuyo autor, Peter Guy, logró un clásico de nuestro tiempo. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. No existe la felicidad verdadera. El niño es feliz, es cierto, pero como no lo sabe hasta después de haberlo sido, es como si no hubiera gozado de la felicidad. Alexander Dumas. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.